Bueno, lo que vamos a ver en esta clase va a ser la ley de los senos y la ley de los cosenos. Primero que nada, a los ángulos se les pone las letras mayúsculas. Este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Los lados, si este es el ángulo A, el lado opuesto que es este va a ser el lado A, lado C y lado B. Los lados van con minúscula. Para la ley de los cosenos, que es con la que vamos a comenzar, la fórmula es así. Ponemos un lado, el que sea, al cuadrado, y este va a ser igual a la suma de los otros dos lados, también al cuadrado. Si se fijan, esto se parece a Pitágoras. Después va a ser menos 2, siempre va a ser menos 2, y se van a multiplicar estos lados, en este caso el B y el C. Después se va a multiplicar por el coseno del ángulo A, que viene a ser el primero. Si aquí dice A, aquí va a ser A. Si hacemos lo mismo con la B, pues nos va a quedar entonces B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado. Volvemos a poner el menos 2, pero ahora se multiplica la A con la C. Y finalmente por el coseno de B. Y así le podemos hacer también con el C. Entonces nosotros nos van a dar, hay dos casos en los que se puede utilizar ley de los cosenos. Una de ellas es esta que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a suponer que conocemos este ángulo. Vamos a ponerle 20 grados. Y los dos lados que forman este ángulo. Aquí un 30 y aquí un 40. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos este lado, que es el de 30 y 40, y tenemos que conocer el ángulo que forman esos dos lados. Cuando tengamos eso, ahí es cuando vamos a utilizar ley de los cosenos. En este caso, lo que calcularíamos sería el lado A. ¿Cuánto vale el lado A? La fórmula pues va a ser esta que ya tenemos aquí. Entonces voy a borrar este. Y lo que sigue es sustituir. La A no la conocemos, la dejamos igual. La B, aquí está, B vale 40. La C son 30. Esas dos al cuadrado y después se multiplica el 2 por el 40 y lo que sale por 30. Y lo que sale por coseno del ángulo, que en este caso son los 20 grados que están aquí. Ustedes pueden poner esto así en la calculadora, así como se ve, y les va a dar la respuesta. Pero vamos a hacerlo por partes. 40 al cuadrado son 1600. 30 por 30 son 900. 2 por 4 son 8 y 8 por 3 son 24. Entonces ponemos el 24 y agregamos estos dos ceros. Entonces eso será 2400. Y coseno de 20 se hace con la calculadora. Cuando vayan a poner una función trigonométrica, como en este caso es coseno de 20, siempre utilicen 4 decimales. Entonces es 0.93 .
96. Haciendo las operaciones, esta suma de aquí les va a quedar 2500 y esta multiplicación da 2255. Punto 26. Esto sigue siendo a cuadrado. Esto sigue siendo a cuadrada. Y hacemos la resta. Sería 2400, no, 244.74. Pero esto sería a cuadrada y nosotros no nos interesa la cuadrada, nos interesa la a. Así de que a esto hay que sacarle la raíz y lo que sale es la respuesta. 15.6. Y ahí se termina. Vamos a ver otro ejercicio. Hacemos en un examen o en un ejercicio. Les pueden poner los números nada más. Por ejemplo, vamos a suponer que este es un 10. Este es un 40. Y este es un 120. 120 grados. Pueden poner las letras en cualquier orden, no importa. Yo voy a poner aquí la C, lo que significa que este lado es C, este ángulo es A, así de que este lado va a ser A, y B y B. Entonces la fórmula pues va a ser la de la C. Entonces, primer paso es escribir la fórmula. A ver, aquí me equivoqué. Aquí es AB. Ahora es muy importante que ustedes tengan su calculadora y aprendan a usarla porque también hay que saber usar la calculadora. Y aparte de que, aunque las calculadoras son muy parecidas, no todas son iguales. Este lo vamos a hacer más fácil, es decir, no voy a poner todos los pasos. Bueno, si ustedes ponen todo esto, incluso yo pudiera quitar el cuadrado de aquí, ponerle la raíz y ponerlo así en la calculadora, pero lo voy a hacer en dos pasos. Entonces, eso que ven ahí escrito ustedes, lo ponen en la calculadora.
Y a mí me está quedando que todo eso es 2100. Entonces, c cuadrada es 2100. Entonces, ¿qué nos falta? Pues sacarle la raíz. Y la respuesta es 45.8. Bueno, ese es uno de los casos donde se utiliza ley de los cosenos. El otro caso es el siguiente. El otro caso es cuando ustedes conocen los tres lados. Por ejemplo, supongamos que este es un 20, este un 30. Y como este ejercicio yo lo estoy inventando, algo que ustedes tendrán que saber es que este lado, cualquier lado, no puede ser más grande que la suma. Entonces yo aquí no le puedo poner un 50 ni ningún número mayor. Entonces este número tiene que ser menor de 50. Le voy a poner un 40. Otra vez, los ángulos los ponemos en cualquier parte. Y ya con los ángulos pongo los lados. Entonces, como podrán darse cuenta, aquí conocemos todos los lados y lo que no conocemos es ningún ángulo. Entonces, vamos a calcular el ángulo A primero. Se escribe la fórmula. Pero aquí lo primero que vamos a hacer antes de sustituir es hacer un despeje. Como lo que nos interesa es la A, esta B va a pasar para allá. Y ustedes tendrían que recordar que aunque no se escribe, aquí esta B es positiva. Y esta vez, si yo la cambiara de lugar de aquí a acá, pues estaría sumando a esto de aquí. Entonces, va a pasar restando. Entonces nos va a quedar A cuadrada menos B cuadrada. Y lo mismo va a pasar con la C. Esta C, aquí, con la C. Esta C que aquí está sumando, va a pasar también para allá. Del otro lado del igual, va a pasar también restando. Todo esto que está aquí, lo acabamos de ver en el ejercicio anterior, está multiplicando con el coseno. Entonces todo esto va a pasar dividiendo. Y eso es coseno de A. Ahora sí, sustituimos. Nos quedaría A, que es 20. 20 al cuadrado menos 30 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Eso que vamos a poner aquí se puede poner también todo de una sola vez en la calculadora, pero este no se lo recomiendo. Yo aquí les recomiendo que hagan primero la parte de arriba y después la parte de abajo. Muy bien, entonces si hacemos la parte de arriba, que es lo que les decía, se hace por partes. Bueno, yo recomiendo hacerlo por partes, se puede hacer todo junto.
La parte de arriba me queda menos 2100. Ahí nada más es elevar los cuadrados y hacer la resta. Y la parte de abajo sería 624. Después se hace la división, que como podrán ver el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Menos entre menos les va a dar más, entonces esto les va a quedar 0.875. En este caso quedó cerrado 875. Si tuviera más decimales, pongan 4 decimales. Y para despejar un ángulo, se saca la función inversa. En este caso, el coseno inverso de ese número. Y da 28.95. Entonces lo podemos redondear aproximadamente 29 grados. Y ahí se acaba. Algo que tendrían que saber, y si no aquí lo vamos a ver, entonces este ángulo es de 29 grados. Si se fijan, el lado A, que es este, es el más pequeño, que es 20. Y si este lado es el más pequeño, entonces el ángulo opuesto, que es precisamente el A, este va a ser el ángulo más pequeño. ¿Qué significa? Que si yo calculo el ángulo B, por ser 30 mayor que 20, pues me tiene que quedar mayor de 30 grados. Y si calculo el C, que es el más grande de los tres lados, bueno, pues este lado, este ángulo de aquí, va a ser el más grande de los tres. Siempre mientras más grande sea el lado opuesto de un ángulo, más grande va a ser ese ángulo. O al revés, si es más pequeño, va a ser más pequeño. Vamos a calcular el ángulo B. Entonces, pues quedaría, bueno, lo voy a cambiar aquí el color. Quedaría primero la fórmula B cuadrada, A cuadrada más C cuadrada, menos 2AC. Y todo multiplicado por el coseno de B. Ya sabemos que la A y la C van a pasar restando. Siempre van a pasar restando. Y el 2AC pasa dividiendo. Sustituimos, la B vale 30. Entonces va a ser 30 al cuadrado menos 20 al cuadrado y menos 40 al cuadrado. Aquí me pasó el menos, es menos 2 por 20 por 40. Y esto pues ya se hace en la calculadora. Recuerden hacerlo por partes. Primero elevan al cuadrado y restan la parte de arriba. Y después hacen las multiplicaciones de abajo.
En la parte de arriba me queda menos 1100. Y la de abajo 2 por 2, 4 por 4, 16. Hay dos ceros, ponemos dos ceros. Negativo. Y hacemos la división. Y me da 0.6875. Le sacamos el coseno inverso siempre que queremos un ángulo. Hay que sacar la función inversa, en este caso el coseno. Y queda 46.5 aproximadamente. 46.5 grados. Y pues aquí está lo que habíamos mencionado. Este ángulo es más grande que este ángulo. Y si calculáramos el ángulo C, pues tendría que ser mayor. De hecho, ustedes saben que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180, pues entonces nos tendría que dar lo que falta para que la suma de estos dos con él den 180. Por último, vamos a ver la ley de los senos. La ley de los senos se me hace más sencilla. Sigue siendo lo mismo. Ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B. Y ángulo C, lado C. ¿Cuándo van a utilizar ley de los senos? Muy sencillo. Ustedes van a conocer un ángulo, el que sea de los tres, y forzosamente tienen que conocer el lado opuesto. Es lo que ustedes deben de conocer, ángulo y lado opuesto, de cualquiera de los tres. Y adicionalmente pueden conocer un ángulo más, entonces calcularían la A, o conocen un lado C y entonces calcularían el ángulo C. Se necesitan tres datos, pero tienen que ser así. Ángulo y lado opuesto y ya después un dato más. Ley de los senos, la fórmula es muy sencilla, se escribe seno de A sobre el lado A en minúscula. Y lo mismo con la B, seno de B sobre B. Y seno de C sobre C. Y es todo. Entonces recuerden que ustedes nada más deben de conocer tres datos. Pueden ser que conozcan la información de A y B. Entonces utilizan esta parte de la fórmula. Puede ser que conozcan información de la B y la C. Entonces hacen este. O conocen una parte de la A y otra parte de la C. Entonces utilizan solamente esta. No hay que utilizar toda la fórmula como tal. Veamos un ejemplo. Supongamos que conocemos este lado, perdón, este ángulo, 40 grados.
este lado, 50 centímetros puede ser. Y yo conozco este ángulo. $100 grados. Y lo que voy a calcular pues es este lado. Le voy a poner aquí la A. Entonces este es A. Le voy a poner aquí la C y entonces este es C. Y lo que vamos a calcular es el ángulo C. Como podrán ver, 100 es mayor que 40, por lo tanto este lado tiene que ser mayor de 50. Escribimos la fórmula. Seno de A sobre A, porque es la información que conozco, es igual a seno de C sobre C. Sustituyendo el ángulo A vale 40 grados, nos quedaría seno de 40 grados sobre 50 centímetros. No voy a poner las unidades. Y este es igual a seno de 100. Seno de 100 grados sobre, y la C pues la vamos a dejar igual porque no la conozco. Aquí lo que se va a hacer es como si esto fuera una regla de 3. Regla de 3, para que no lo recuerda, es multiplicar en diagonal y dividir entre el otro dato. Siempre hay que multiplicar en diagonal. O sea, se multiplica así o se multiplica así, en diagonal. Recuerden que si tenemos un cuadrado, esa es una diagonal y esta es otra diagonal. Entonces, así es como tenemos que multiplicar. Ya lo voy a poner aquí. C es igual 50 por seno de 100. Generalmente primero se pone el número. Le voy a poner aquí el puntito de multiplicación, aunque no es necesario ponerlo. Siempre que vean un número y una función trigonométrica, es una multiplicación. Y dividido entre seno de 40. Y esto pues ya nada más es de escribirlo en la calculadora. Aquí sí lo pueden escribir todo completo sin ningún problema. Y me da 76.6. Y esos pues serían centímetros. Aquí si se fijan, nosotros sabemos que la suma de los ángulos tiene que ser 80. Entonces si este vale 100, 40 son 140. Este ángulo de aquí tendría que ser 40. Lo que significa que este lado de acá tendría que medir 50. Si este ángulo y este ángulo son iguales, entonces los lados opuestos también tienen que ser iguales. Vamos a ver uno más. Vamos a ponerle ahí 30 grados. Aquí le ponemos un 15. Y supongamos que este lado de aquí mide 30.
Entonces lo que vamos a calcular aquí es este ángulo. Si este es A y este es B, entonces vamos a calcular el ángulo B. Escribimos la fórmula. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B. Sustituyendo sería seno de 30 grados sobre 15 es igual a seno de B. Lo dejamos así porque no sabemos cuánto vale B. Sobre 30. Otra vez, regla de 3, multiplicamos en diagonal, que sería 30 por seno de 30, dividido entre 15. Y 30 por seno de 30 dividido entre 15 me da un 1. Aquí dice que seno de B es 1. Entonces hay que sacarle el seno inverso al 1. Y eso va a ser el valor de la B. Y eso son 90 grados. Entonces el ángulo B son 90 grados. Y ahí se acaba. Bueno, y esto es lo que les va a venir en el tercer parcial.